Amén. Gloria al Señor. Amén. Bueno, ¿cuántos estuvieron hace 8 días en la enseñanza? Muchos no estuvieron, ¿sí se dan cuenta? Bueno, no sé por qué. Hoy también faltan muchos. Es que es verano y la gente anda tratando también de salir algunos días, algún fin de semana con la familia para disfrutar. Hay algunas familias que hoy no están con nosotros, como ustedes no han estado en otras ocasiones, pero damos gracias a Dios que muchas familias están pudiendo salir para tomar unos días de reposo, de descanso. Entonces oramos por la seguridad de todos, que puedan ir, que puedan volver con seguridad. Después de que el pastor dio el ejemplo, imagínense, dice 3 semanas, ¿cómo puedo decir yo? Pero el Señor es bueno, ¿verdad? El Señor estuvo con nosotros y estuvo con ustedes. Ustedes se gozaron, se alegraron, tuvieron buena palabra, tuvieron buena comunión. Y estamos ahora, desde hace 8 días, estudiando un nuevo tema. Estamos haciendo un nuevo estudio de la palabra de Dios. Y como dije hace 8 días, este es uno de los temas que a mí me apasiona. Porque me apasionan específicamente o especialmente aquellos temas que son centrales para la vida cristiana. Cuando nosotros hablamos de la oración, o cuando nosotros hablamos de estudiar la palabra de Dios, o cuando nosotros estamos hablando del Espíritu Santo, o cuando nosotros estamos hablando de las promesas de Dios, de lo que el Señor viene por segunda vez, todos esos son temas fundamentales, son columnas de la doctrina que nosotros predicamos y que nosotros vivimos. Entonces esos son temas apasionantes para un pastor. Y quiero que tú también sientas esta misma pasión. Cuando hablamos de la oración, estamos hablando de algo muy importante. Entonces esta serie nos habla acerca de la vida de oración que nos puede transformar. O sea, no toda oración nos va a transformar. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas, hay ciertos elementos que tiene que haber en una oración para que realmente sea una verdadera oración, una oración que va a tener un efecto en nuestras vidas. A veces pensamos que nosotros sabemos orar, pero la verdad es que no. A veces porque cuando salimos de la casa decimos, ay Chuchito, ayúdame. Creemos que ya oramos. ¿Sí? Pero eso no es una oración. Y entonces, no, yo sí oro todos los días, yo me encomiendo a Dios todos los días. Pero, ¿cómo es la verdadera oración? A veces pensamos, no, yo soy una persona que sí, verdaderamente, yo sí busco tiempo para orar, pero ¿cómo está orando? Los discípulos eran personas judías mayormente que eran acostumbradas, enseñadas a orar desde pequeños, entonces tenían costumbre de estar orando varias veces al día. Y un día ven orar a Jesús y se dan cuenta, así es que se ora. Nosotros realmente no sabemos orar, dijeron ellos. Necesitamos que el Señor nos enseñe. Necesitamos orar como Él ora. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta. En esa oración sí hay una conexión con Dios. La oración que nosotros estamos haciendo es una oración repetitiva, es una oración ceremonial, es una oración sencillamente muy formal y realmente nosotros no vemos que produzca esos resultados que nosotros vemos que sí se ven en la vida de Jesús. Esta paz, esta tranquilidad, se siente algo cuando Él ora, algo poderoso. Entonces dijeron, enséñanos a orar, enséñanos. Mire, una vida de oración verdadera, eso va a cambiar nuestras vidas. Por eso Dios quiere que tú seas un hombre, una mujer de oración. Por eso Dios quiere que tu familia sea una familia de oración. Por eso Dios quiere que nuestra iglesia sea una iglesia de oración, una iglesia verdaderamente consagrada a buscar la presencia de Dios y a realmente estar conectado con Dios cuando estamos orando. Dios quiere que aprendamos acerca de la oración. Necesitamos desear ser enseñados como hicieron los discípulos y digámosle al Señor, enséñanos a orar. Y el Señor nos enseña a orar. Entonces, en esta serie lo que estamos haciendo es que estamos mostrando algunas claves, algunas llaves
las más importantes para que nuestra oración no sea una oración vacía, para que nuestra oración no sea una oración sin sentido, sin poder, sino que nuestra oración realmente tenga poder para transformar, para cambiar las cosas, porque la oración lo puede hacer. Entonces, vamos a mencionar las llaves que ya hemos visto y no voy a profundizar en ello porque ya se explicaron estas llaves, pero tú puedes buscar en YouTube, ir a YouTube y la dirección de YouTube está ahí, cómo buscarla en el boletín. Y tú puedes escuchar esta oración, esta predicación, o esta enseñanza, si no lo has hecho. Pero vamos a repasar un poquito. Y dijimos esto, para que la oración sea verdaderamente una oración que transforma, lo primero que nosotros tenemos que hacer, número 1, pues tenemos que orar. No podemos decir, yo quiero que la oración me transforme, pero no estamos orando. Lo primero que tenemos que hacer es orar. Orar es rehusar quedarnos callados, quedarnos en silencio. Una parte del tema de la oración es la guerra espiritual. Y la guerra espiritual es algo que se hace en base a palabras. Y saben una cosa, el enemigo quiere que nosotros estemos en silencio, que nosotros estemos callados, cuando lo que nosotros necesitamos hacer es orar, cuando lo que nosotros necesitamos es declarar una palabra de poder en contra del enemigo, o una palabra a favor de nosotros, a favor de nuestros amigos. Satanás no quiere que nosotros declaremos la palabra de Dios. Lo que Satanás quiere es que nosotros estemos desanimados para abrir nuestra boca, para no mencionar, para no declarar. Bueno, Jesús hacía lo mismo con los demonios, ¿sí? Y les mandaba callar, quería que estuvieran en silencio, porque cuando los demonios hablan, apoderándose de la voluntad de los hombres, usando la boca de los hombres, escogiendo hombres espiritualmente débiles, pues Satanás habla a través de estas personas corrupción. Satanás habla duda, Satanás habla maldición, insultos, toda clase de cosas malas. Y entonces Jesús les decía a estos, o les dice a estos espíritus, algo que tenemos que aprender nosotros. Cállense. Eso fue lo que Jesús les dijo. ¿Para qué? Para que sus palabras no se oigan, porque esas palabras también tienen efecto en este mundo. Por eso tenemos que mandar a callar los espíritus. Recuerde que cuando nosotros hablamos, y nosotros somos los que tenemos que declarar y tenemos que hacerlo con la autoridad que Dios nos ha dado, cuando nosotros hablamos con fe, cuando nosotros le decimos palabras de fe a las montañas, a las dificultades, a los problemas, cuando les decimos que se remuevan, las montañas se remueven. Entonces lo primero es orar, lo primero es no permitir que el enemigo nos calle, neguémonos a estar en silencio. Marcos 11, 23 y 24 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Bueno, entonces lo primero hay que orar, hay que hablar, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que orar? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que decir? Número 2, oren lo que es la voluntad de Dios. Pero para orar lo que es la voluntad de Dios, escuche esto, primera de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. No se puede conocer la voluntad de Dios si nosotros no conocemos la palabra. Tenemos que leer la palabra, tenemos que escudriñarla y tenemos que aprender a discernir también lo que el Espíritu Santo trae a nuestro corazón, lo que el Espíritu Santo trae a nuestra mente, porque hay cosas que específicamente no van a estar ahí en la Escritura,
Y nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos dé una aplicación apropiada a nuestro caso en particular, en donde se aplique la palabra escrita. El Señor, cuando nos habla, cuando mueve nuestro corazón y nuestra mente por el Espíritu Santo, lo va a hacer de acuerdo con la palabra escrita. Tú no puedes asegurar jamás, nunca, que el Espíritu te habló, te dijo hacer algo o decir algo que es contrario a lo que la Biblia dice. Ay, no, es que el Espíritu Santo me dijo esto. ¿Sí? ¿Dónde dice eso en la Biblia? El Espíritu Santo nos puede mover, pero tiene que estar de acuerdo con lo que dice la Escritura. Pero lo que sí tú puedes estar completamente seguro es que si hay una promesa en la Biblia, esa sí que es la voluntad de Dios que tú puedes reclamar en oración en cualquier tiempo. Porque esa es la voluntad de Dios. Todas las promesas de Dios que son para bendición nuestra, que son para que nos vaya bien, eso es lo que es la voluntad de Dios, porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Número 3, vimos también que tenemos que orar esperando respuesta de Dios. Tenemos que orar esperando respuesta de Dios. En ninguna parte en las Escrituras se nos anima a nosotros a orar para no recibir. No, porque Dios siempre responde a las oraciones. Y como les dije, quizás la respuesta a la oración no sea la que nosotros hayamos querido. Quizás, como mencionó Oscar hace un rato, pensamos que las respuestas se demoran, pero Dios siempre tiene una respuesta. Jesús enseñó acerca de la oración y Él dijo en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. En Mateo 21:22 dijo, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. En Juan 16:23-24, y todas esas son citas que estudiamos hace 8 días, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Ahora vamos a continuar con algunas otras claves. Vamos a seguir con la lista. Y el número 4 sería ora en el lugar secreto. Ora en el lugar secreto. Vamos a mirar por qué la oración tiene que ser así. En Mateo 6, versículos 5 y 6 dice lo siguiente. Y cuando ores, está hablando a los creyentes. ¿Hay creyentes acá? ¿Sí hay creyentes acá? Pero algunos no van a ir al parque, pero sí hay creyentes acá. Entonces, mire, y cuando ores, está hablando a los creyentes, ¿no? Dice, y cuando ores, o sea, se supone que si usted es un creyente, usted ora. Amén. Entonces, por eso dice cuando ores, ¿no? Si de pronto llegas a orar, no dice así, dice cuando ores, porque se supone que usted está orando. Porque si usted es un creyente y no está orando, bueno, eso es como ser un poquito hipócrita. Ahora, ahí no nos insulte, pastor. No, vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios. Porque o somos hipócritas porque decimos que hacemos una cosa y no la hacemos, o porque la hacemos solamente con una intención preconcebida. Y aquí mire lo que dice, cuando ores, no seas como los hipócritas. Estas son palabras de Jesús, no son palabras del pastor Fernando. Entonces son palabras de Jesús en su amor, porque Jesús dice estas cosas que a veces nos parecen duras, pero porque Él nos ama. No seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y mire, cuando no aparecen las citas ahí en la pantalla, por favor, ahí está en el boletín. A veces nuestra tecnología nos falla un poquito, pero por eso yo soy precavido y pongo las citas ahí en el boletín. Entonces usted puede seguir ahí en el boletín, ahí está Mateo 6, 5 y 6. Y cuando el Señor está diciéndoles a ellos que no sean hipócritas, ¿por qué les dice eso?
Porque a estos hipócritas les gusta realmente ser oídos. Y les gusta oírse a sí mismos, hablar bien de sí mismos. Entonces les gusta ser oídos. Oran para que pues los vean espirituales. Que la gente, ay, pero mire qué espirituales son. O sea, para que otros los reconozcan y para que otros los estimen. Bueno, eso será su recompensa. Eso es lo que van a recibir como recompensa. No pueden esperar ninguna otra cosa. Pero tú no hagas esas cosas porque es lo que nos está enseñando Jesús. No ores solamente cuando te estén viendo. No que no tengas que orar cuando otras personas te ven. Oramos muchas veces para dirigir oraciones en comunidad, ¿cierto? Y oramos así. Pero ¿cuál es nuestra intención? ¿Que nos vean o que el Señor nos escuche? Que el Señor nos vea o que la gente nos vea. Dice el versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, ¿qué es lo que quiere enseñarnos Jesús? Bueno, algunas personas oran solamente enfrente de otras para que los vean. Pero nosotros no tenemos esa actitud. Cuando oramos nosotros en público, somos sinceros. Quiere decir, lo que estamos buscando no es la mirada y la aprobación de la gente, estamos buscando que Dios sea el centro, que Él reciba la gloria de nuestras oraciones, que nosotros estemos realmente hablando es con Él. Y Jesús quiere ayudarnos a hacer que nuestra oración sea efectiva, que nuestra oración sea sincera, y nos dice que es mejor que también nos acostumbremos a apartarnos y entremos en nuestra habitación, entremos allí al lugar de la intimidad para hablar a solas con Él. Él quiere ese tipo de conexión con nosotros. Dios no quiere que oremos solo cuando nos están viendo, cuando nosotros podamos impresionar a otros. Dios quiere que vayamos a Él en lo secreto, a solas. Porque el Padre que nos ve en lo secreto, dice aquí, nos quiere recompensar en público si nosotros tenemos los motivos correctos, las motivaciones correctas. Hay un salmo que a todos nos encanta mucho, que quizás muchos de ustedes conocen ahí de memoria, el Salmo 91. Salmo 91, versículo 1 al 3. El Salmo 91 comienza diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Déjeme decirle a qué se está refiriendo eso. Se está refiriendo al lugar secreto. El lugar secreto es ese donde está el abrigo del Altísimo, donde mora la sombra del Omnipotente. Ese es el lugar secreto. Como dice Santiago también, en Santiago 4:8, que dice que nos acerquemos a Dios y Él se acercará también a nosotros, ¿verdad? Tu comportamiento quizás no merezca que Dios haga eso de acercarse a ti. Y tú puedes estar pensando así. Pero, ¿saben? Tenemos un Dios que es compasivo. Tenemos un Dios que es precioso. Y por eso Satanás quiere alejarnos de que nosotros tengamos un tiempo a solas con Dios, de que nosotros hablemos con Dios. Dice el versículo 2 de este Salmo 91, dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Es una palabra de confianza. Cuando oramos al Señor, nuestras oraciones son contestadas. ¿Por qué? Porque hay una conexión directa con Él en lo secreto. Es tan importante eso. Permítame abrir el corazón para hablar con ustedes algo que realmente es muy importante para mí o para cada uno de los pastores. Algunas personas pueden pensar que pastores tienen mucho tiempo que les sobra para descansar.
y que quizás solamente los pastores oramos en los momentos cuando estamos con la congregación. Pero déjenme decirles algo. Cada pastor que es fiel a su llamado, y yo confío que la mayoría de los pastores son así, son fieles a su llamado, pasan horas, no solamente pequeños momentos, sino horas en oración, en lo secreto, a solas con el Señor, en la intimidad con Dios, en la intimidad con su palabra. Y cuando lo estamos haciendo, estamos tratando de que haya en nosotros un corazón completamente humilde que reconoce cuán limitados somos nosotros y cuánta necesidad nosotros tenemos de que Dios nos ayude a hacer el trabajo que Él nos ha encomendado. Y por eso cuando estamos delante de Dios a solas, nosotros caemos de rodillas y nosotros levantamos las manos y allí lloramos delante de Dios. No porque nosotros seamos flojos, sino porque delante de Dios realmente somos nada. Necesitamos de Dios y necesitamos de esa presencia, necesitamos de esa conexión. Y no vamos delante de Dios para decirle a Dios, ay Señor, necesito que tú hagas esto. Como que si Él fuera nuestro empleado, como si Él tuviera la obligación de hacer las cosas que nosotros pensamos que es lo bueno, que es lo que se necesita hacer. Sino que nosotros estamos rogándole a Dios. Nosotros vamos ahí a la presencia de Dios para rogar a Dios, por favor, revélame lo que tú quieres, que yo pueda conocer, Señor, cuál es tu voluntad. Señor, necesito conocer esa voluntad tuya. Estamos ahí de rodillas y clamando para declarar también, Señor, por favor, yo reclamo tu promesa, que tú vas a estar conmigo todos los días de mi vida para yo poder cumplir esta gran comisión que tú nos has encomendado. Señor, porque yo tengo un compromiso contigo, yo no voy a tirar la toalla. Señor, yo confío que tú estás conmigo a pesar de esta adversidad, a pesar de esta ingratitud, a pesar de estas palabras de resentimiento y de odio que no sé de por qué salieron, sé que es el enemigo. Amo mis hermanos, Señor, quiero trabajar para ellos. Amo la iglesia, quiero ver, Señor, una iglesia orando, una iglesia ferviente. Y eso no se puede hacer en oraciones a la ligera. Eso se necesita entrar en la comunión y en la intimidad con Dios. Cuando nos encontramos a solas ante el Señor, humildemente, honestamente dirigiéndonos a Él, sabemos que Él está allí y que Él está atento a nuestras oraciones. No tenemos temor de ver de que no veamos el éxito en lo que nosotros estamos haciendo. Dios está con nosotros, el Señor está con nosotros. Es una presencia real, es una presencia verdadera. Si nosotros queremos que nuestra oración verdaderamente sea una oración que transforme las vidas, número 5, tenemos que orar con un corazón limpio. Orar con un corazón limpio. Salmo 18. Versículos 24 al 27. Comienza el versículo 24 diciendo: por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia. Yo tengo una justicia, pero es una justicia que me ha sido dada. Porque yo no soy justo, yo he sido justificado. Pero ahora tengo una justicia, me ha sido dada, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. No es que yo realmente haya alcanzado la altura de recibir las cosas que Dios ha querido darme, pero aquí dice que nosotros hemos recibido recompensa. Entonces eso es la gracia de Dios, porque yo no he alcanzado, yo no merezco. Yo sé lo que yo he hecho y lo que merezco es otra cosa, pero es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Es decir, recibimos sin que nos cueste.
Recibimos sin que nosotros tengamos que pagar algo. Recibimos gratuitamente para que nosotros entonces caminemos con un corazón limpio delante del Señor. Para estar dispuestos a confrontar nuestro pecado y admitir que hemos hecho mal delante de Dios y permitir que sean limpias nuestras manos delante de su vista, porque Él es el que nos justifica, Él es el que nos perdona, Él es el que nos limpia de toda maldad. Y dice el versículo 25, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Orar con corazón limpio. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiero decirte algo, escucha bien esto. Solamente porque usted ha pecado, no quiere decir que usted ha perdido su relación con Dios. A veces pecamos y ya nos sentimos tan mal, y está bien que nos sintamos mal porque el pecado nos debe hacer sentir mal. No está bien que estemos conformes con que hayamos pecado. Pero a veces nos sentimos tan perdidos que pensamos que ya nuestra relación con Dios se terminó. Y hermano, usted sí lastimó a Dios con su pecado, pero Él te sigue amando. Tú sigues siendo su hijo, Él sigue siendo tu padre. Pero como sucede en cada hogar en este mundo, si hay conflictos en el hogar, necesitamos buscar cómo nosotros vamos a solucionar esos conflictos. Si nosotros lastimamos a un padre, o si nosotros lastimamos a un hijo, si nosotros hemos lastimado a nuestra pareja, si les hemos herido, bueno, de todas maneras siguen siendo lo que ellos son para nosotros. Pero hay que sanar esas heridas. Hay que restaurar la relación. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, hay que comenzar por reconocer que nosotros hemos faltado y pedir perdón. Y si verdaderamente hay el amor va a cubrir multitud de faltas. El perdón nos limpia de todo pecado. El perdón nos va a limpiar de la maldad. Dios, quien sí te ama, tienes que estar completamente seguro de esto, mi amado. Dios, que en verdad sí te ama, Él es justo para perdonar tus pecados y librarte de toda maldad. Y no importa cuán grande haya sido tu maldad, no importa cuán lejos tú hayas llegado con tu maldad, si tú eres sincero en tu arrepentimiento, Dios te restaura y Dios te perdona. ¡Aleluya! Tenemos un Dios bueno. Siempre quiere lo mejor para nosotros. Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Pero yo me pregunto, y yo les pregunto, ¿por qué es que hay tantas personas que no encuentran a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué hay tantas personas que buscan a Dios, pero realmente no lo encuentran? ¿Saben? Es que a Dios no le podemos buscar a medias. A Dios no se le puede buscar de cualquier manera. A Dios hay que buscarlo de todo corazón. Pero muchos andan buscando a Dios solo para que Dios les haga el milagrito. O sea, para que Dios haga lo que ellos quieren que Dios haga. Y después de que Dios hace, ay, ya no te necesito. Ahí te quedas. Para buscar a Dios de todo corazón, vamos a tener que dejar muchas cosas. Vamos a tener que dejar cosas que en verdad quizás nosotros amamos hacer o tener, pero que no son realmente convenientes para nuestras vidas.
El apóstol Pablo dijo en una ocasión, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Un corazón limpio, mi amado hermano, no es el resultado de una sola oración. Un corazón limpio es el resultado de una vida de oración. O sea, es el resultado de una vida en donde hay una continua comunión, conexión con el Dios que es dueño de nuestras vidas. El corazón humano, dice la palabra, es engañoso más que cualquier otra cosa. Y el corazón humano, nuestros corazones pueden fallar en cualquier momento, pero cuando nosotros tenemos una búsqueda permanente de la presencia de Dios, eso va a mantener en forma nuestro corazón. Buscando a Dios permanentemente, eso está haciendo una obra inmediatamente. Nuestros corazones están siendo limpios permanentemente de cosas que quieren entrar allí para dañar el corazón, para ensuciar, para enmugrar, para traer cosas negativas. Y el Señor nos ayuda en medio de nuestros temores. El Señor nos ayuda en medio de nuestras limitaciones. Pero nosotros no podemos dejar de buscar a Dios, pero con todo nuestro corazón. Esa es la única manera en que vamos a poder nosotros superar nuestras limitaciones. Es la manera en que nosotros vamos a poder romper nuestras ataduras. Es la manera en que nosotros vamos a poder salir de nuestros errores. Si lo buscamos de todo corazón, lo hallaremos. Y entonces todos nuestros motivos, todas nuestras motivaciones van a ser correctas. La llave para un corazón puro es la honestidad. A Dios no le podemos engañar. A veces porque no vemos castigo inmediato acerca de nuestro pecado, consecuencias negativas viniendo a causa de nuestro pecado, pensamos que ya engañamos a Dios. Pero a Dios no le podemos engañar, tenemos que ser honestos. Si hay algo que está ocasionando conflicto interior, inmediatamente hay que comenzar a sacarlo del corazón. Hay que comenzar a traerlo a la luz, confesar que estamos teniendo una situación de incomodidad. Hay que ser transparentes y reconocer que cualquier habilidad humana no es suficiente a veces para repeler el pecado. Necesitamos la ayuda de Dios. A veces llegan cosas de repente que nos perturban. A veces como humanos sentimos pasiones, sentimos deseos, sentimos cosas que no deberíamos estar sintiendo, pero somos humanos. Esta carne es débil. Somos tentados de muchas maneras para que la impureza pueda entrar en el corazón. Pero es en esos momentos en donde nosotros tenemos que ser fuertes en nuestras convicciones para que luego nuestras oraciones no tengan estorbo. Porque hemos luchado y hemos mantenido un corazón limpio, entonces nuestras oraciones van a ser siempre escuchadas. Marcos 11, 23 y 20. Hemos leído estos versos. Hemos leído esto ya varias veces durante semanas, pero escuche, siempre hay algo más que estas palabras nos dicen. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora, quiero ir un poco más en este contexto, más adelante. Pero antes de seguir leyendo, quiero hacer otra pregunta. Porque aquí dice claramente, si no dudares en tu corazón, sino creyeres que será hecho todo lo que dices, lo que digas, te será hecho. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos creer que lo que nosotros pedimos puede ser hecho y orar? Porque a veces lo que estamos pidiendo, nosotros sabemos
estamos en una situación en donde no estamos bien con Dios. Nuestro corazón no está limpio delante de Dios. Pero decimos, no, pero aquí dice que nosotros pidemos y que va a ser hecho. Pero podemos creer que será hecho lo que dice cuando hay eso detrás de saber que no estamos bien. Podemos creer verdaderamente que van a ser hechas las cosas cuando sabemos que lo que estamos haciendo o no estamos haciendo nos ha separado de Dios, nos tiene apartados de Dios, nos tiene alejados de Dios. Versículo 25 dice, y cuando estéis orando, perdonad. Diga perdonad. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Mi amado hermano, aquí lo que dice es que un corazón limpio no puede guardar resentimiento. El resentimiento es suciedad dentro del corazón. Un corazón limpio olvida por completo cualquier ofensa, no se acuerda más de ella, así como el Señor perdona nuestras faltas y jamás se vuelve a acordar de ellas. Entonces, el Señor nos está diciendo que no retengamos ofensas en nuestros corazones. Está diciendo que no guardemos rencor, que nos olvidemos de todas esas cosas que las personas han dicho o han hecho en nuestra cuenta. Nos está diciendo que soltemos el perdón sobre nuestros ofensores para que nuestros corazones estén limpios y así nuestra oración pueda recibirse en el cielo. Ahora, yo procuro eso en mi vida y sé que no siempre es fácil. No siempre es fácil, porque aquellas ofensas que han hecho ya dañaron una relación y van a tener unas consecuencias. Quizás mi relación ya no va a ser lo mismo con esa persona, no voy a tener la misma confianza con esa persona. Quizás hasta me voy a tener que mantener lejos de esa persona. Pero en mi corazón no hay resentimiento, en mi corazón no hay amargura, en mi corazón ha habido suficiente y verdadero perdón como Dios lo ha tenido conmigo. Es la misma clase de perdón reinando en mi corazón para que mi corazón esté limpio. Y cuando yo me acerque a Dios, yo te he perdonado, tú has entendido lo que es el perdón y tú verdaderamente has perdonado. Yo te concedo lo que tú pides. Cuando nosotros queremos que nuestra oración verdaderamente sea una oración transformadora, número 6, nosotros debemos orar con humildad. Con humildad. Primera de Pedro 5, versículos 5, 6 dice, igualmente, jóvenes, esta palabra se refiere a todos ustedes, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Aquí hay viejos? No. Habíamos unos que tenemos más experiencia que otros, pero todos jóvenes, ¿verdad? Igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Todos sumisos unos a otros. Entonces, habla a todos. Habla a todos nosotros. Todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Si tú vienes con humildad delante de Dios, quiere decir que tú vienes reconociendo su poder. Quiere decir que tú vienes reconociendo su autoridad. Entonces Dios se va a agradar contigo, pero si no lo haces, Dios te va a resistir. Si tú no vienes con humildad delante de Dios, la palabra de Dios dice que Él te va a resistir. Entonces, ¿cómo es que va a contestar tu oración si tu comportamiento es un comportamiento soberbio? Aquí dice que Dios resiste al soberbio.
No puedes ser soberbio, no puedes ser arrogante, tienes que ser humilde, tienes que someterse a Él, tienes que someterte a Él. Delante de Él tienes que llegar con sumisión. Eso es humildad. Salmo 51, versículo 17, dice el Señor, el sacrificio, dice la palabra de Dios, el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. A veces nosotros pensamos que Dios lo que quiere es quizás esos sacrificios que en la antigüedad se hacían de animales y a veces nosotros estamos sacrificando cosas materiales y a veces estamos nosotros cosas físicas y nos laceramos y hasta nos crucificamos. Pero dice que el sacrificio que Dios desea es un espíritu quebrantado. Un espíritu quebrantado. Y dice, tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Tenemos que humillarnos ante el Señor. Pero nosotros somos tan orgullosos, hermanos. Somos orgullosos a veces porque ya tenemos plata. Porque tenemos $4 ahí en el bolsillo, ya creemos que somos millonarios. Y ya creemos que no necesitamos nada de Dios. A veces nosotros somos orgullosos porque hay tanta gente que ya murió para darnos libertad. Entonces decimos, no, yo ya soy libre y yo puedo tomar mis propias decisiones. Y comenzamos a pensar que somos personas, que somos personas o seres completamente independientes, olvidando que realmente nosotros somos seres creados, pertenecemos a un Dios que hizo los cielos y la tierra. Y cuando finalmente nosotros nos humillemos ante este Señor y nos dispongamos a hacer cualquier cosa, todo lo que Él diga, entonces Dios se va a comenzar a mover en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo o venimos a Él con humildad. Cuando yo me humillo delante de Dios, su compasión viene. Y el Señor dice en su palabra que nosotros podemos entrar confiadamente al trono de su gracia, pero tenemos que hacerlo con humildad. Si queremos que nuestras oraciones verdaderamente transformen, no solamente nuestras vidas, sino las vidas de todos los que están a nuestro alrededor, la vida de este mundo, la vida de nuestras naciones, nosotros tenemos que orar con obediencia también y vamos a dejar con este punto. Pero tenemos que orar con obediencia. En Salmos 24, versículo 1 dice, la tierra es del Señor. Y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes, le pertenecen. Es decir, el Señor es el dueño de todo, entonces todos se deben someter a Dios. Voy a dar un ejemplo. En lo que se refiere a la alabanza y adoración. Hay escrituras, la palabra de Dios, en las escrituras, se nos dice qué hacer o cómo hacer nuestra adoración, cómo presentar nuestra alabanza. Yo te pregunto, ¿cómo es nuestra obediencia? ¿Cómo es nuestra obediencia? Con lo que la palabra dice en cuanto a cómo debe ser eso, esa parte de nuestras vidas. En 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, nosotros debemos rendir alabanza, debemos glorificar a Dios con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, Salmo 95:6 dice, vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador. ¿Cuántas veces usted se arrodilla delante del Señor? No me diga nada. Esto es para que usted medite. ¿Cuántas veces se arrodilla usted delante del Señor? La palabra de Dios nos dice aquí que nosotros debemos hacer algo. Nos dice que nos arrodillemos, que nos postremos, que nos inclinemos.
Salmo 134, versículo 2 dice, alzad vuestras manos en el santuario, en el lugar en donde nosotros nos congregamos, el lugar en donde nosotros buscamos a Dios, dice el Señor, alzad vuestras manos y bendecid a Jehová. Bendecid, bendecid, decid bien. Eso es la palabra bendecid, decid bien. O sea, digan buenas cosas acerca de Dios, digan, hablen. Glorifiquen a Dios, digan cosas buenas de Dios. Eso es lo que dice la palabra en cuanto a, y estas solamente unas pocas escrituras, de cómo nosotros debemos adorar, de cómo nosotros debemos alabar. Pero ¿saben una cosa? Nuestros cuerpos lo resisten. Nuestra carne no lo quiere hacer. Y entonces, yo no voy a levantar mis manos, yo no voy a abrir mi boca, que lo hagan los demás. A mí me da pena. ¡Ay, qué oso! No quiero. ¿Qué es lo que debe gobernar tu vida? ¿Quién es el que tiene la autoridad en tu vida? Tu espíritu debe gobernar tu carne. Tu espíritu debe someter tu carne a la obediencia. Esto no es cuestión de estilo. Algunos dirán, ay, pero pastor, ese no es mi estilo. Yo tengo mi manera de adorar. Usted puede querer hacerlo a su manera, pero Dios dice que lo hagamos a su manera. No es cuestión de estilo. Mira, no quiero ser duro, pero quiero hacerte una pregunta. Si tú piensas así, ¿quién te crees tú que eres? ¿Quién te crees tú que eres? Recuerda, la tierra y todo lo que hay en ella le pertenece a Dios. Él es el dueño. Tú le perteneces a Dios. Y si tú eres un creyente y estás aquí porque eres un creyente, tú fuiste comprado con la sangre de Jesús, su Hijo amado. No te perteneces a ti mismo. Dios pagó un precio por ti. Pero esto de la alabanza, esto de la adoración y todas las demás cosas que tú haces en tu vida, debes hacerlo siempre a la manera de Dios, a la manera como Él es glorificado, a la manera como Él recibe gloria, como a Él le agrada, no a tu propio gusto. Puedes ser un tipo extremadamente inteligente. Sí, gloria a Dios por eso. Puede que tú seas excepcionalmente dotado. Pero ¿sabes una cosa? A pesar de todas esas cosas, tú puedes ser despedido de tu trabajo si no haces las cosas como tu supervisor, como tu jefe manda. Porque él te va a decir, no, aquí las cosas se hacen como yo digo, mientras tú trabajes para mí. Si no te gusta aquí, te puede decir. ¿Por qué? Es que creemos nosotros que en la vida espiritual es diferente. Jeremías 33, 3. El Señor nos dice, clama a mí, habla conmigo, ven, pídeme, sé humilde cuando vengas delante de mí, clama a mí, no exígeme, clama a mí. Y dice, y yo te responderé. Y cuando yo te responda, te voy a enseñar cosas grandes, cosas que han estado ocultas para ti, que tú no has conocido antes, pero te las voy a revelar, te las voy a dar a conocer. Mira, recuerda siempre, 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 lo que cada uno de nosotros los creyentes debemos recordar es esto. Recuerda que Dios te ama. Mira, Dios te ama. No importa si tú has caído, Dios te ama. No importa si alguien está diciendo que no te ama, no importa si alguien te está menospreciando, si alguien te está rechazando, aún así Dios te ama. Pero Dios no te necesita. Dios no te necesita. Nosotros necesitamos de Dios. Y nosotros tenemos que obedecer a Dios y aprender de Dios. Él no tiene nada que aprender de nosotros. Por eso nos sometemos a Él y a su palabra. Y entonces Él dice que Él nos va a responder. Él nos va a responder. ¿Por qué? Porque nosotros
oramos siendo obedientes. Finalmente, Proverbio 22:4 dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová o de la obediencia. Riqueza, honra y vida. ¿Cuántos quieren esto? Riqueza, honra y vida. Que venga de Dios. Eso es lo mejor. Estamos, amados hermanos, aprendiendo cómo tener una vida llena de oración transformadora. Una oración que verdaderamente va a impactar nuestras vidas. Y sabes, me gustaría que al despedirnos hoy, nosotros pudiéramos practicar acerca de esto. Ahí les quito las palmas. Canta conmigo. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro.